Eskerrik asko, Marta. Eskerrik asko antolatzaile guztioi gonbidatzeagatik. De hecho, es un orgullo que me invitéis a dar una charla en este magnífico congreso, que como ha dicho Gorka, pues es fantástico ver que lo ha organizado gente egresada de nuestro máster y doctorandos ahora mismo en nuestro programa de doctorado y miembros de los diversos grupos que tenemos de investigación. Y también recibir al futuro de la lingüística aquí, en este congreso, que como ha dicho Gorka está representado a todas las áreas, de la mayoría de universidades del Estado. Entonces, bueno, pues es un placer estar aquí. Bueno, en esta charla breve introducción a los métodos de investigación en la lingüística, voy a hablar un poco, creo que la mayoría más o menos los pasos los conocéis, pero bueno, espero que veréis que yo me centro un poquito más en el área que conozco más y voy a hablar de métodos que se utilizan para investigar el lenguaje, sobre todo desde la perspectiva experimental. Obviamente, como hemos dicho, pues aquí estamos representantes de gente que está investigando diferentes aspectos del lenguaje, en los que está involucrada pues, procesamiento de la fonología, de la morfología, sintaxis, semántica, lingüística histórica. Es decir, el estudio de la lingüística abarca muchísimos campos diferentes, muchísimas áreas diferentes. En general, casi todas están interconectadas y es importante que no nos encapsulemos demasiado, aunque siempre tenemos esa tendencia, obviamente, porque como pues cuando cogemos un tema de investigación nos tenemos que especializar en ese tema, pero siempre tenemos que mantener abierta la idea de que, bueno, de hablar con gente que si estamos investigando fonología seguramente vamos a tener que hablar con gente que está investigando morfología, etcétera. Si estamos investigando lingüística diacrónica, seguramente tendremos que tener en mente lo que se sabe en histórica, etcétera. De hecho, aparte de tener en cuenta lo que ya se hace en el área de la lingüística, me gusta mucho este gráfico, pero no se va a ver mucho, pero la lingüística está interconectada con muchas otras ramas de investigación, como es la arqueología, la psicología, la filosofía y muchas otras. ¿Sí? Entonces, también quiero decir que tengáis en cuenta que obtengáis veáis un poco qué es lo que está investigándose en otras áreas. En nuestro caso de la lingüística experimental, la psicolingüística, pues obviamente tenemos una relación muy directa con lo que se está investigando en psicología, porque el lenguaje es un proceso psicológico y tenemos que saber qué procesos cognitivos están involucrados cuando procesamos, adquirimos el lenguaje. Pero si estáis investigando sociolingüística tendréis que trabajar con sociólogos, etc. Y seguramente vais a coger métodos experimentales o métodos de estudio que se utilizan en esas áreas también. Así que explorar qué métodos se utilizan no solo en la lingüística, en el área de lingüística que estáis investigando, sino también en áreas afines, porque podréis quizás podréis ser novedosos y coger un método que se está utilizando en otra área que no se está utilizando mucho en la lingüística, y es como hemos ido aprendiendo. Bueno, pues hoy está evolucionando la lingüística en los últimos años, y de hecho muy rápidamente. Entonces, para que tengáis todo esto en mente, obviamente, bueno, pues ¿por qué necesitamos métodos en lingüística? Creo que es evidente, pero la lingüística es una ciencia basada en el método científico y actualmente yo diría que la mayoría de investigación que hacemos es el método hipotético-deductivo, en el que cuando entramos a que queremos investigar algo en lingüística, lo que vamos a primero hacer es vamos a tener que definir en qué área nos interesa y qué pregunta teórica concreta nos interesa investigar. Y después, pues, recoger datos y testar las hipótesis, las predicciones que haga esas hipótesis, etc. Y eso va a ser importante porque el estudio que hagamos y la recogida de los datos que hagamos y la interpretación de los datos que hagamos van a permitirnos avanzar en el conocimiento y dar cuenta y evitar sesgos de investigadores, o sea, evitar extraer conclusiones sobre intuiciones subjetivas que no estén avaladas por datos que puedan generalizarse a la población que estemos investigando, por ejemplo. Vamos a tener que dar cuenta, por ejemplo, de la variación entre individuos, dependiendo del área que estemos investigando, pero generalmente, pues, sabemos que los procesamientos del lenguaje, nosotros todos tenemos diferencias individuales y nuestra idea es explicar cómo se procesa el lenguaje
¿Cuáles son los universales, digamos, de cómo se procesa el lenguaje? Cuando procesamos el lenguaje, ¿qué mecanismos utilizamos todos, aparte de las diferencias individuales que hay entre nosotros? Entonces, vamos a tener que testar muchos participantes, seguramente, vamos a tener que testar muchos estímulos lingüísticos, pero obviamente no todos, porque no se puede. Vamos a tener que intentar evitar que las conclusiones que extraemos en nuestro estudio no se deban a otros factores que no hemos podido controlar. Y tenemos que tratar de, cuando nosotros hacemos un estudio, reportar claramente cuáles han sido todos los pasos que hemos desarrollado para que alguien, si quiere replicar lo que nosotros hemos encontrado, pueda seguir los mismos pasos recogiendo nuevos datos y intentar replicar lo que nosotros habíamos descubierto. Por lo tanto, vamos a tener que intentar respetar los estándares de la comunidad científica. Y bueno, para eso, obviamente, cuando vayamos a empezar a elegir un tema de investigación, pues lo primero que vamos a tener que decidir cuál es la teoría o modelo teórico que nosotros queremos testar, qué cosa concreta nos interesa a nosotros sobre el lenguaje, si es sobre fonología, o semántica, o sintaxis, o evolución de ciertos morfomas morfológicos en las lenguas, no sé, para elegir. Entonces, cada uno tendremos que decidir qué queremos investigar. Una vez conocemos los modelos teóricos que hemos elegido en nuestra pregunta teórica, pues tendremos que ver cuáles son qué predicciones hace ese modelo sobre lo que nosotros queramos testar. Y vamos a tener que elegir un método de investigación para recoger los datos que nos permitan poner a prueba la teoría que vamos a investigar. Y después tendremos que elegir el diseño experimental, o cómo vamos a recoger los datos, qué tipo de datos concretos vamos a recoger, si vamos a recoger datos sobre un tipo de estructuras concretas en corpus lingüísticos, corpus actuales o corpus lingüísticos, corpus de lingüística histórica, de otros tipos anteriores, o si queremos recoger datos de los hablantes actualmente, si queremos coger datos sobre la modalidad de producción o comprensión, si queremos testar niños, dependiendo de la pregunta vamos a tener que elegir un tipo de datos y un tipo de método experimental diferente para recoger esos datos. Por lo tanto, lo primero, obviamente, y esto lo vamos a remarcar siempre, es tenemos que tener una teoría. Tenemos que elegir el tema concreto que queremos investigar, y es lo más importante que el método. Va a haber muchos métodos diferentes que podamos utilizar para testar algo, pero lo importante en realidad es la teoría. A veces nos obcecamos que yo quiero utilizar este método que es muy bonito y muy novedoso y muy espectacular, y, bueno, pero quizá ni siquiera sea necesario utilizar eso. Lo importante es si la pregunta teórica es interesante y los resultados que esperas encontrar van a ayudar a mejorar nuestro conocimiento sobre cómo funciona, cómo se representa el lenguaje, ¿sí? Más que el método que utilicemos. Y después después de que hemos elegido la pregunta teórica, qué predicciones haríamos dependiendo de los datos que vamos a recoger y cómo vamos a recoger los datos, iríamos a la recogida de datos. Y una cosa que creo que cada vez es más habitual, y yo os animo a que lo hagáis, aunque parece que pueda retrasar un poco el proceso de realizar el trabajo, es que preregistréis el proyecto de investigación que vais a hacer. Esto cada vez se hace más en muchas áreas científicas, en psicolingüística cada vez más, todavía se hace poco, hay revistas que ya aceptan que tú escribas un artículo en el que haces toda la introducción, planteas la pregunta teórica, dices qué predicciones se hacen, qué tipo de participantes vas a testar, qué métodos vas a utilizar y si encuentras estos resultados, qué interpretaciones vas a dar, si encuentras estos otros, qué interpretaciones vas a dar. Y este ejercicio yo creo que es muy importante hacerlo porque, por un lado, te fuerza a centrar toda la atención en la pregunta teórica y en cómo contribuye tu pregunta teórica a mejorar nuestro conocimiento previo de lo que estemos testando.
y nos obliga también a, bueno, sobre todo esto, nos obliga a esto. Y luego nos evita que a veces cuando recogemos datos, casi siempre, vamos a encontrar cosas inesperadas y nos evita que, digamos, cambiemos demasiado el foco de cómo hemos empezado una investigación en base a lo que hemos encontrado, que de hecho no es malo hacer eso y está permitido. Cuando haces un estudio, preregistras un estudio, tú simplemente dices lo que vas a hacer, pero luego cuando recoges los datos puedes decir, bueno, esto es lo que dije que iba a hacer, pero he visto otros patrones en mis datos y ahora voy a contaros qué he aprendido también de mis datos y cómo esto me puede informar de una manera que no esperaba a los modelos que estaba testando. Entonces, yo creo que ese ejercicio, claro, siempre tenemos prisa y queremos empezar a pasarlos, a recoger datos y empezar a interpretarlos lo antes posible y demás, pero a veces creo que si tenéis un poco de tiempo, intentar hacer ese ejercicio. Y de hecho, no hace falta que intentéis enviarlo a una revista para que sea aceptada, porque eso ya sabéis que te puede retrasar mucho el proceso. Se puede hacer preregistrar un estudio habiendo escrito todo esto. Antes de empezar a recoger los datos lo podéis publicar en ciertas plataformas que tenéis aquí, OSF o el Open Science Europe o otras plataformas que os dan ya un registro DOI que muestra cuándo habéis publicado eso y luego a posteriori recogéis los datos. Entonces esto es una cosa que yo recomiendo que, bueno, lo consideréis en algún momento. Cada vez se hace más y creo que es una buena práctica. Entonces, después de haber registrado el estudio, pues haríamos la recogida de datos. Entonces, tenemos dos caminos, o lo hacemos directamente, recogemos los datos y luego interpretamos, o lo preregistramos y luego ya decimos lo que vamos a hacer exactamente y luego ya recogemos los datos. Una vez hemos recogido los datos, obviamente cuando preregistramos vamos a definir también qué tipo de análisis vamos a hacer. De análisis estadísticos yo no voy a hablar aquí, pero tenéis una sesión esta tarde. ¿Y qué interpretación vais a hacer en base a lo que encontréis? Entonces, es importante que si lo habéis preregistrado, pues vais a tener que explicar si concordaba con lo que habíais predicho o no, y luego lo que encontréis novedoso, que no habíais predicho, y señalaréis claramente esto, no había planeado analizarlo así, pero lo hemos hecho por tal, y aporta esta información. Y así es como vamos aportando nuevo conocimiento a los modelos teóricos que tenemos, a lo que estemos investigando. ¿Sí? Vamos a aportar nuevos datos y vamos a, depende de lo que encontremos, apoyaremos el modelo o la teoría que estábamos testando, o si encontramos cosas muy divergentes y no hay ningún otro modelo que lo pueda explicar, pues incluso podríamos proponer un nuevo modelo o una adaptación del modelo que estábamos testando, etcétera. Y todo esto es circular, porque siempre nos vamos a quedar con nuevas preguntas teóricas, nuevas preguntas que se puedan abrir y vais a tener trabajo para muchas generaciones después, seguro. Esto es como funciona la ciencia. Volveremos otra vez al modelo y otra investigación. Claro, lo difícil es definir la pregunta de investigación. Probablemente ya, bueno, la mayoría de vosotros ya tenéis definida una pregunta de investigación, pero igual no la tenéis del todo definida, o habéis empezado, pero no, bueno. Supongo que todos habéis empezado por un interés o experiencia personal, algún tema que os interesa, un tema también es, bueno, un tema que esté de actualidad en el área y que también sea de interés para ti. Lo importante es que os motive lo que estáis haciendo y investiguéis algo que creáis que puede aportar algo al conocimiento y quizá incluso a la sociedad. Muchas veces, bien, bueno, a mí me interesa, o sea, venimos con preguntas un poco generales de, joven, me interesa la sintaxis, cómo procesamos las estructuras sintácticas. Igual no tenemos muy definido lo que queremos hacer. Lo primero que tenemos que hacer cuando empezamos una investigación es, pues, tenemos que elegir una pregunta bastante específica, que eso es lo que nos suele costar siempre, porque queremos siempre, cuando empezamos, responder muchas cosas a la vez y cuando empezamos con la investigación nos damos cuenta de que no vamos a poder responder a todas en el primer estudio que hagamos. De hecho, que probablemente podamos responder a una sola de las 100 que podamos tener. Eso a veces nos cuesta asimilarlo,
pero yo creo que es una buena idea que lo asimilemos cuanto antes y sepamos que la ciencia va pasito a pasito. Cuando intentamos dar un paso muy grande, normalmente es difícil porque no vas a encontrar datos que pueda descartar miles de otras hipótesis, por ejemplo. Bueno, entonces obviamente pues todos empezaremos por la biblioteca. Yo esto solo lo pongo para remarcar que utilizad la biblioteca. No hace falta ir, ya casi no vamos, pero bueno, tenemos todas las bases de datos, entonces hacemos muchas búsquedas en Google, pero creo que las bases de datos siempre nos ayudan mucho a centrar o seleccionar los artículos que quizás son más, se ve que son más relevantes en el área en este momento y artículos que han sido ya revisados y tienen un cierto nivel de calidad. Entonces, utilizar las bases de datos oficiales, sobre todo, para ir encontrando trabajos que se estén haciendo en vuestra área y que no conozcáis cuando estéis haciendo la primera búsqueda. Obviamente, pues seguir también los consejos de las personas que os estén tutorizando, porque os ayudarán a especificar las preguntas que puedan ser interesantes. Utilizar los gestores bibliográficos para almacenar y ordenar toda esta información que os iréis bajando, porque no vais a poder leerlo todo. Eso también es así. Entonces, claro, lo primero va a ser, vamos a tener que pasar una pregunta, de una pregunta general a una pregunta investigable y que tenga interés. Por ejemplo, no sé, pongo un ejemplo muy tonto aquí, ¿no? Pero ¿es más costoso procesar oraciones con orden canónico que oraciones con orden no canónico? Por lo menos ya hemos pasado de la sintaxis a una cosa un poquito más concreta. En sintaxis podríamos investigar, no sé, supongo que os saldrán aquí 100 posibles preguntas sobre cosas que se pueden investigar en sintaxis. Es importante que la pregunta teórica sea, o nuestro estudio aporte algo novedoso y comprobable y que nos dé tiempo a investigarlo por ejemplo, si es un trabajo de fin de máster, pues nos dé tiempo a hacer el estudio en un año o un año y medio, lo que sea el máster. Y si es para una tesis, definir algo que nos va a dar tiempo a investigar en 4 años. A veces somos muy ambiciosos y queremos hacer muchos estudios, pero luego cuando nos ponemos a recoger los datos, interpretar, etcétera, todo esto conlleva mucho tiempo, como ya habéis visto los que habéis empezado a recoger datos. Entonces, bueno, pues es importante que desde el principio seamos conscientes de que no vamos a poder investigarlo todo lo que queremos hacer. E intentar reconocer qué es lo que vamos a aportar nuevo en nuestros estudios. Mi sugerencia generalmente es cuando venimos a hacer alguna investigación es que empecemos por algo que ya se ha probado, ya sabemos, y le demos un pequeño toque de, bueno, vamos a ver, ya sabemos que, por ejemplo, las oraciones canónicas son más fáciles de procesar que las no canónicas, porque las no canónicas son menos frecuentes, tienen más derivaciones sintácticas y muchas otras explicaciones en base a diferentes teorías, pero, por ejemplo, ahora está muy de moda, es un tema socialmente muy importante, cómo afecta el envejecimiento saludable en el procesamiento sintáctico, porque hasta ahora siempre hemos investigado generalmente pues, adultos jóvenes, pero no hemos investigado tanto cómo afecta a cuando envejecemos saludablemente. Sabemos que cuando ya tenemos demencias y cosas así, ya el lenguaje está afectado de ciertas maneras, pero ¿qué pasa cuando se ve afectadas estas cosas por el procesamiento sintáctico, cuando nuestras capacidades cognitivas siguen estando en niveles saludables, pero bajan, por ejemplo? Entonces, es un tema que el procesamiento de oraciones canónicas no canónicas se ha investigado muchísimo, pero no sabemos tanto cómo se procesa, por ejemplo, en adultos mayores. Entonces, una posible línea de investigación podría ser pues, comparar estos efectos con jóvenes y mayores. O, esto ya está bastante estudiado, pero pongamos que no había tantos estudios y queremos ver qué factores semánticos modulan el procesamiento de las oraciones no canónicas. Por ejemplo, la animacidad, sabemos que es importante para detectar qué argumento va a ser el sujeto de la oración, generalmente son animados, agentivos. Entonces, si tenemos en una oración dos argumentos que son animados, eso hace que sea más costoso todavía procesar oraciones no canónicas que si tenemos uno no animado y otro animado. Pues podríamos seguir por ahí para ver cómo factores semánticos afectan al procesamiento sintáctico. Y esta
esto ya está investigado, obviamente, pero pongamos que no se había hecho, pues añadir una pequeña contribución a lo que ya sabíamos sobre modelos de procesamiento sintáctico. Y esto haría que nuestra pregunta sea más concreta y más específica y novedosa. Claro, una vez que tenemos elegida la pregunta teórica que vamos a investigar, lo importante será, bueno, en la revisión teórica que hayamos hecho, habremos visto cómo se explican los costes de procesamiento de las valoraciones no canónicas en los modelos de procesamiento sintáctico. Por otro lado, cómo se explica qué factores cognitivos se ven alterados con el envejecimiento saludable y estas dos variables, cómo interactúan entre ellas. Y eso será lo que nos ayude o sea, estas dos líneas de investigación puede que nos lleven a plantear unas predicciones de algo que todavía no se ha investigado. Entonces uno podría sugerir que los costes asociados al procesamiento no canónico podrían ser más pronunciados en adultos mayores porque tienen menor capacidad de memoria, la memoria está implicada en el procesamiento de las oraciones no canónicas y en las de canónicas también, pero se requiere más cuando procesas cosas menos frecuentes, etc. Entonces aquí ya, digamos que haces la revisión de la literatura y de las teorías más relevantes para el tema que estás investigando y apuntas qué va a ser lo novedoso que vas a aportar con tu estudio. Y haces las predicciones de lo que esperas encontrar. Veis que estoy intentando hacer el patrón de lo que tenemos que hacer cuando empezamos con nuestra investigación, ¿sí? Y esto es importante que hagamos este ejercicio. ¿Yo qué espero encontrar? Las predicciones principales, pues obviamente, cuando vamos a comparar si el procesamiento de las oraciones canónicas o no canónicas es más costoso que el de las canónicas, pues esperaremos un efecto de canonicidad, que vamos a replicar lo que ya se ha encontrado en muchos estudios. Si replicar algo que ya se ha investigado, nos da seguridad de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. Porque si estamos intentando replicar que si yo suelto esto se va a caer y lo suelto y no se cae, o he hecho el experimento muy mal, o la teoría no funciona, pero claro, si lo han probado millones de personas, va a ser un poco... ¿sí? Entonces, en experimentos lingüísticos, igual. Uno espera que lo que está muy establecido en las teorías lingüísticas se vaya a replicar. Entonces, si lo replicas, ya sabes que la selección del método que has utilizado para medir si el procesamiento es más costoso o no, parece que está funcionando. Los materiales que has seleccionado parece que están funcionando, etc. ¿sí? Entonces, te da cierta seguridad de que has hecho algo bien. El hecho de que testes mayores y jóvenes, y se esperaría que los mayores normalmente son más lentos en procesos de lectura, porque ya pues, sus capacidades cognitivas son un poco, no sé, han visto un poco alteradas. Y entonces esperarías replicar, por ejemplo, un efecto de edad. Igual este efecto no siempre sale, igual no pasa nada si no lo replicas, pero por lo menos que vaya en la dirección que se predeciría. Y lo importante sería ver si los costes de orden no canónico se amplifican en los mayores o no. Y ahí es donde aportaríamos nuestra nueva evidencia científica. Entonces aquí haríamos nuestras predicciones de que sí vamos a encontrar un efecto, una magnitud del efecto de canonicidad diferente, y eso apoyaría nuestras predicciones. O si no lo encontramos, pues en principio descartaría nuestras predicciones, o quizá tendríamos que seguir testando para ver si con otros métodos eso se puede encontrar, porque es la primera vez que se ha testado. ¿sí? Pero sea lo que sea, la respuesta a esta pregunta sería lo que sería lo novedoso de nuestro estudio, y lo que tendríamos que remarcar en nuestra introducción del trabajo. Claro, una vez definida la pregunta teórica, la pregunta de investigación, el tipo de participantes que vamos a testar, etcétera, vamos a tener que elegir el método que vamos a utilizar. Yo no voy a hablar mucho de corpus, sé que aquí mucha gente trabajáis con corpus lingüísticos, pero los corpus lingüísticos también nos podrían dar información sobre el procesamiento de oraciones canónicas no canónicas. Seguramente en un corpus lingüístico vamos a encontrar muchas más oraciones canónicas que no canónicas, suelen ser más frecuentes. Entonces podríamos hacer una búsqueda, si nos interesa este tema, se podría hacer un estudio mirando solamente los corpus que hay y mirando qué
qué frecuencia de aparición de cada estructura tenemos en los corpus lingüísticos, por ejemplo. O si sabemos que ha habido una evolución de cómo funcionan las estructuras sintácticas, podemos coger corpus de diferentes épocas y ver cómo ha ido evolucionando el porcentaje de uso de una estructura a lo largo del tiempo, por ejemplo. Los datos naturales, que cada vez se utilizan más, son de gran valor porque tenemos grandes volúmenes de datos. No controlamos tanto lo que están haciendo los participantes cuando han creado esas oraciones, porque son algo que tenemos sobre todo escrito, o a veces son corpus orales. Entonces tenemos poco control de las variables. Entonces los estudios experimentales generalmente no nos centramos solo en los estudios de corpus, aunque se pueden utilizar como apoyo a lo que estamos investigando también. Por ejemplo, nosotros pues, pongamos que vamos a centrarnos en estudios experimentales porque nos van a permitir un control estricto de las oraciones que vamos a testar y del tipo de participantes que vamos a reclutar, etc. O también hay cuestionarios que se podrían utilizar para recoger información sobre qué aceptabilidad tienen un tipo de oraciones u otras, varios tipos de cuestionarios que pueden ser relevantes para definir el perfil de los participantes que estamos testando, el nivel socioeconómico, no sé. Si vamos a comparar jóvenes y mayores, por ejemplo, puede ser importante que sepamos que los hábitos de lectura de los dos, y vamos a hacer una tarea de lectura, pues que los hábitos de lectura de los dos grupos son más o menos similares, o que son todos de un nivel socioeconómico parecido, porque sabemos que los factores socioeconómicos pueden afectar también al tipo de lenguaje que utilizamos, etc. Entonces pueden haber muchas veces vamos a utilizar diferentes tipos de datos en el mismo estudio. Quizá nuestro estudio sea sobre todo experimental, pero para controlar muchas variables podemos utilizar cuestionarios, corpus y otras herramientas. Y luego también tenemos la observación natural, que sería hacer grabaciones y mirar pues, qué tipo de output lingüístico se utiliza, que bueno, está un poco relacionado con el corpus, porque eso lo podemos transformar en un corpus. Perdón. Entonces aquí, bueno, pongamos que hemos decidido ya el método que vamos a utilizar. Yo me he centrado un poco en el procesamiento de estructuras sintácticas, pero como hay gente de muchas otras áreas, también voy a poner una especie de repaso de algunas tareas que se utilizan sobre todo en psicolingüística, creo, pero bueno, también en fonología, fonética o en sintaxis teórica. Algunos métodos que se pueden utilizar para recoger datos. En fonología, por ejemplo, lo más clásico que se suele hacer es producción, hacer grabaciones, recoger datos de grabaciones y hacer análisis acústico de lo que hayamos grabado. ¿Sí? Entonces podríamos hacer tareas de lectura en voz alta, en las que se han seleccionado un tipo de textos, por ejemplo, en la que se espera que los hablantes produzcan el tipo de estímulos que vamos a testar y produzcan un número suficiente para luego poder hacer el análisis que queramos hacer. Podríamos hacer grabaciones de producción del habla más espontánea o en diálogo concreto, ¿sí? O técnicas de repetición cuando queremos que produzcan unas palabras concretas y veamos cómo pues, varían los fonemas cuando lo hemos repetido varias veces. No sé, aquí como no es mi área, las preguntas van a ser un poco... Y en todas estas, supongo que todos conocéis el PRAT y lo habréis utilizado, y hay muchos... esto os va a permitir medir la duración, las frecuencias, modificar la prosodia y muchas otras cosas que pues, son importantes en la fonología y aparte es un software libre que tiene muchos paquetes y funcionalidades que se pueden crear o coger de servidores, que supongo que conocéis que hay muchos servidores donde la gente comparte los scripts de cosas varias que se pueden utilizar para extraer pues, las frecuencias de un set de 50 palabras en vez de hacerlo manualmente y cosas así. Entonces, todas esas cosas, pues explorarlo, porque hay muchísimos recursos que están a nuestro alcance y a veces pues no sabemos. Entonces, buscar en repositorios de gente que trabaja en fonología, en laboratorios de fonología, normalmente siempre tienen una sección de recursos, cosas así, para descubrir qué herramientas utilizan. Y en los artículos que leáis, mirar si utilizan un paquete concreto para hacer algo, ir allá a mirar si creéis que lo vais a utilizar.
Sobre percepción hay muchas tareas, sobre todo cogidas también de psicología, que se utilizan para, por ejemplo, mirar si diferenciamos entre alófonos y fonemas, o si estamos adquiriendo una segunda lengua y hay dos fonemas que en nuestra lengua son alófonos, pero en otra lengua son fonemas, pues tenemos dificultades en diferenciarlos, por ejemplo. Todas las vocales del inglés, etc. Algunos de vosotros seguramente las diferenciáis. Como mi inglés no es muy bueno, todas son parecidas. Para mí tengo 5 y ya. Entonces serían tareas en las que se escuchan estas palabras, bit, bit, y tienes que hacer una escala de similitud, una escala Likert que se utiliza para coger cómo han percibido, qué similitud se supone que tienen esos sonidos, y si manipulas la distancia fonológica entre los diferentes sonidos, esperas que los resultados que encuentres sean diferentes. Pero si estás testeando nativos y no nativos, puedes encontrar diferencias y bueno, ayuda a ver cuáles son las categorías fonológicas, por ejemplo, de los... también podemos utilizar tareas de discriminación, en las que se presentan dos estímulos, A y otro, y se pide que respondan si el segundo es igual al primero. Esto puede hacerse con solo un sonido, o con una sílaba, o con una palabra, depende de lo que estéis investigando. Por ejemplo, creo que en catalán se ha hecho mucho con pera y pera. Supongo que hay alguien que... Bueno, yo obviamente no las digo bien, pero es un contraste que nos cuesta mucho percibir. Y entonces se puede utilizar para ver si la gente discrimina o no esos contrastes fonológicos que estén muy cercanos. Y es una tarea de discriminación perceptual directa que permite medir ciertas cosas. Pero veréis que, por ejemplo, hay una pequeña variación de esta tarea, que es meter dos estímulos y hacer evaluar en el tercero si el tercero se parece al primero o al segundo. Este pequeño cambio implica procesos cognitivos diferentes, porque implica que has tenido que escuchar dos, mantener en memoria dos, compararlo con... O sea, entonces es una tarea más compleja. Y esto lo digo porque a veces, cuando cambiamos un poquito una tarea, tenemos que cerciorarnos de que esa tarea no ha complicado, o sea, no involucra otros procesos que no habíamos pensado, en los que no habías pensado. Entonces, mirar bien la literatura de la gente que ha utilizado esas tareas para entender para qué se utilizan y qué cosas tendríamos que controlar. Porque pongamos que si vamos a testear mayores y jóvenes, y los mayores tienen menor capacidad de memoria, pues quizá encontraremos efectos en esta tarea simplemente porque los mayores tienen menor capacidad de memoria y no porque no discriminen bien esos sonidos, por ejemplo. ¿Sí? Y eso pasa en estas tareas, pero en todas las tareas, un pequeño cambio en la tarea puede ser importante. Bueno, hay tareas de restauración fonémica, como esta de aquí, en la que si escucharais esto con alguien tosiendo antes de decir il y solo escucháis il, pues ¿en qué condición esperaríais escuchar mil? Supongo que en la primera, mientras que en la segunda se esperaría que la gente entienda Gil, porque los procesos de nuestro conocimiento del mundo nos hace interpretar de una manera diferente algo que no hemos escuchado y hacemos una restauración fonológica. Entonces, este tipo de fenómenos cognitivos también pueden ser importantes cuando estemos investigando simplemente la fonología, porque cuando procesamos sonidos está involucrado en muchos procesos cognitivos diferentes. Entonces es importante pues, tener en cuenta estas cosas. Bueno, cuando vamos a investigación sobre el nivel léxico, por ejemplo, la tarea más clásica, creo que la mayoría conoceréis, es una tarea de decisión léxica que se utiliza para investigar muchas cosas diferentes, procesamiento, cuáles son los procesos de acceso léxico en monolingües versus bilingües, si en una segunda lengua cuando vemos un cognado lo reconocemos más fácil que cuando no es un non cognado, si las variables de frecuencia hacen que reconozcamos las palabras más rápido o no, las de longitud, etc. Entonces se pueden manipular muchas cosas en una tarea de decisión léxica en la que lo único que se mide es el tiempo que tardamos en decidir si es una palabra o no. Tenemos también otras tareas de denominación de dibujos, que serían más de producción, en las que pedimos a la gente que nombre dibujos.
Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de la tarea de decisión léxica. Aquí simplemente tenéis que decir si es palabra o no palabra apretando un botón y se mide cuánto tiempo tardáis y cuántos errores se producen, ¿sí? Generalmente, al mayor tiempo en reconocer una palabra significa que hemos tenido más dificultad en reconocerla, ¿sí? Entonces, pues palabras largas generalmente se reconocen más lento que las cortas, palabras de alta frecuencia se reconocen más rápido que las cortas y hay ciertas variables, palabras más complejas morfológicamente se reconocen más lento que las más simples, etc. Hay muchas variables a nivel léxico que se pueden investigar con esta simple tarea. En tareas de producción, pues de la misma manera se investiga el acceso léxico y qué variables afectan al acceso léxico cuando estamos produciendo, porque es importante saber que la modalidad en la que utilizamos el lenguaje implica diferentes procesos. No es lo mismo reconocer si una palabra es palabra o no, que es un proceso bottom-up, de abajo arriba, en el que recibimos el input y tenemos que acceder a la representación, que cuando queremos decirla que accedemos a la representación y tenemos que articular. Entonces, en este caso, por ejemplo, estas tareas se utilizan pues igual que en la otra, se ve efectos de frecuencia, objetos menos frecuentes son más lentos de nombrar, se mide cuánto tiempo tardamos desde que vemos el dibujo hasta que se empieza a articular. A veces también se mide cuántos errores hacemos, si hacemos sustituciones o semánticas de las palabras que tenemos que decir, porque a veces un objeto puede tener diferentes maneras de nombrar el mismo objeto y en esos casos solemos nombrarlo más lento. Entonces medimos este tipo de cosas sobre acceso léxico. Y otra variable de esta tarea es una en la que metemos una palabra que interfiere. Y aquí podemos manipular la relación semántica, la relación fonológica y otras variables que sabemos que interfieren en el acceso léxico. Entonces, si te ponen una palabra semánticamente relacionada, generalmente, como se han activado dos palabras de la misma categoría, solemos tardar más, porque esto nos permite saber que hay competición léxica en las palabras que tenemos activadas en nuestro cerebro cuando queremos nombrar algo. O si manipulamos la relación fonológica, pues encontramos otros efectos. Entonces, esta manipulación, poner este distractor, nos puede permitir explorar diferentes variables que pueden estar afectando al acceso léxico. Y a nivel sintáctico tenemos diferentes tareas. Voy a ir directamente a ellas. Tenemos la tarea de priming, conocéis qué es el priming. Creo que Marta lo conoce porque siempre en las clases lo repito 50 veces, me han dicho. Pero el priming es algo que es un fenómeno que es que nosotros tenemos tendencia a repetir representaciones conceptuales que acabamos de procesar. Y en el caso del priming sintáctico es que si acabamos de escuchar una estructura sintáctica, cuando podemos describir un objeto con dos estructuras diferentes, por ejemplo, las double object y prepositional object en inglés, podríamos describir un dibujo con estos dos tipos de estructuras y tenemos dos personas aquí en una tarea de diálogo en la que se están describiendo dibujos uno a otro, pero uno de ellos es un compinche de la investigadora, ¿sí? Entonces realmente no está describiendo dibujos, a veces produce oraciones con double object y otras veces con prepositional object. Y la otra persona tiene que seleccionar un dibujo que corresponde a eso y quitarlo de la baraja. Y luego tiene que describir un dibujo. Entonces, depende del tipo de estructura que he escuchado, podemos modular la frecuencia con la que utiliza esa estructura. Normalmente puede haber, no sé, por ejemplo, las pasivas y activas, pasivas generalmente no producimos, pero si acabamos de escuchar una pasiva, nuestra tendencia a producir pasivas aumenta. Y esto se interpreta como que la estructura sintáctica de las pasivas es una representación real en nuestra cabeza, que está recién activada y entonces nos va a costar menos producirla. Obviamente vamos a seguir produciendo menos pasivas que activas para escribir un dibujo, pero cuando nos han hecho un priming, nuestra tendencia aumenta. Conocéis un poco el proceso psicológico, ¿no? Que te ponen aquí el anuncio y acabas recordando eso y acabas comprando. Priming lo utilizan para mucho. Y es un
es algo que, bueno, se utiliza en muchos estudios de lingüística en diferentes formas. Otra tarea que se utiliza mucho para la gente que trabajéis, pues quizá con niños o con pacientes afásicos, es tareas de descripción de dibujos en los que simplemente hacéis que los hablantes describan ciertos o creen ciertas bueno, te den un input lingüístico, te muestren cómo describen estas escenas en las que van a tener que denombrar muchos nombres, describir eventos transitivos e intransitivos, etcétera. O sea, diferentes tipos de estructuras y se va a medir qué tipo de estructuras producen. Y luego tenemos, ya me voy a pasar de tiempo, te puedo robar 3 minutos. Luego lo paso muy rápido. Estoy haciendo, bueno, esta tarea creo que la conocéis todos, que es el juicio de aceptabilidad. En los juicios de aceptabilidad vais a presentar una frase y te pedís a la gente que lo evalúe de 1 a 7, o la Likert Scale puede ser de 1 a 5, de 1 a 9, hay muchas versiones, y vais a medir las manipulaciones que hayáis hecho. Entonces podéis poner frases, oraciones muy aceptables. Obviamente, si hacéis esta tarea, lo que tendréis que hacer es tenéis que poner frases no aceptables también, aunque lo que vosotros estéis manipulando son 2 estructuras aceptables. Para que la tarea funcione necesitaréis estructuras no aceptables, porque si no todo el mundo va a responder 6, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 7. ¿Sí? Entonces es importante que tengáis pues fillers y cosas así que hagan que la tarea funcione. Tenéis también la tarea de lectura palabra por palabra, en la que cuando encontráis, por ejemplo, una violación de concordancia, la gente suele estar más tiempo para leer esa palabra. Entonces se mide cuánto tardamos en apretar el botón cada vez. Y a veces se ponen unas preguntas sobre el contenido de la frase para asegurarnos de que la gente está leyendo y no solamente apretando el botón, que también puede ser. ¿Sí? Para controlar que la gente está poniendo atención y está realizando procesos sintácticos. Otra versión de esto es cuando queremos medir el electroencefalograma de cuando estamos procesando la sintaxis. Se presentan las palabras en el centro, normalmente se presentan en el centro porque si movemos los ojos se ensucia la señal del electroencefalograma. Y lo mismo, presentamos frases en las que podemos haber manipulado la concordancia con frases correctas y frases con violaciones de género de número, y vemos que componentes se elicitan cuando procesamos oraciones gramaticales, por ejemplo, o oraciones con una estructura canónica, versus oraciones con una estructura no canónica o con una violación. Y lo que vamos a hacer es que componentes electrofisiológicos se encuentran, que ya muchos de ellos están muy establecidos en la literatura, y vamos a poder ver si algún factor, por ejemplo, modula la magnitud de ese efecto, etc. Bueno, aquí estábamos. Y ya la última técnica que nos han contado, y podéis ver cómo funciona el Toby allá afuera, sería la de ver, durante la lectura de oraciones, por ejemplo, mirar, medir dónde están mirando los participantes de cada momento. Y cuando hay, por ejemplo, una ambigüedad, pues la gente tenderá a hacer regresiones a regiones anteriores, o estará más tiempo en el momento en el que se queda la ambigüedad, o en el momento en el que algo sea costoso de procesar, la gente estará más tiempo leyendo. Entonces aquí lo que se registran son varios tiempos de fijación en la región, como veis aquí hay unos cuadritos definiendo las regiones relevantes para el estudio, etc. Entonces, como veis, hay muchísimos factores que hay que tener en cuenta, muchísimos métodos diferentes que podemos utilizar para preparar nuestro estudio. Bueno, aquí esto lo voy a pasar rápido. Variables dependientes, independientes. ¿Os suena? La variable dependiente sería lo que medimos en concreto, el tiempo, el tipo de respuesta, si han respondido correcto o incorrecto, lo que vamos a medir, lo que mide nuestra tarea, y las variables independientes será lo importante, que es lo que nosotros queremos utilizar para avanzar en nuestro conocimiento de si las oraciones canónicas o no canónicas son. Entonces, generalmente vamos a tener
2 niveles en cada variable que manipulemos, variable independiente. Por ejemplo, una variable independiente sería poner unas frases canónicas y otras no canónicas. Otra variable independiente en nuestro diseño, si vamos a testearla, sería un grupo de individuos jóvenes y otro de mayores. Podríamos tener 3 niveles en nuestros estudios. No lo hagáis. Para empezar, no lo hagáis. Empezar con un experimento simple. Una sola variable con 2 o 3 niveles, o como mucho 2 variables con 2 niveles cada una. Porque cuando empezamos a complicar el diseño y que queremos responder a muchas preguntas a la vez, las predicciones de lo que podemos encontrar son casi imposibles. Y entonces empieza a complicarse todo, va a haber muchos resultados que no vamos a poder explicar y nos empezamos a agobiar. Es normal, no pasa nada, pero empezar simple. ¿Me estoy pasando mucho? Me paro ya. Bueno, voy a pasar esto muy rápido. Controlar la electrización, controlar las variables que creáis que no deberían modular nuestros resultados, evitar los sesgos, utilizar estímulos de relleno para que la gente no sepa que estás investigando el orden de palabras, utilizar estructuras diferentes, etcétera, utilizar, contrabalancear el orden en el que se pasan los experimentos si eso es relevante para nuestra pregunta. Para seleccionar la muestra, cuanto más mejor. La regla, no hay una regla clara, depende de la magnitud del... Si el efecto que esperas encontrar es fácil de encontrar o no. Si es muy fácil de encontrar, pues igual necesitas menos participantes, pero la regla más clara sería 40 participantes, 40 estímulos. Es como un estándar que se está estableciendo ahora, aunque muchos estudios van a requerirte recoger más datos. Y no os acordéis de la ética, que siempre tenemos que pasar, porque estamos recogiendo datos de individuos, que muchos van a darnos grabaciones, otros van a darnos opiniones sobre algo, y entonces tenemos que informarles para qué vamos a utilizar esos datos y tenemos que mirar si vamos a tener que pedir un permiso a la comisión ética de nuestra universidad, cuando recojamos los datos explicarles claramente para qué son, qué pueden esperar de participar en el estudio, sí, y etcétera. Entonces, bueno, nunca os olvidéis de que estamos utilizando datos de personas. Entonces, valorar si necesitáis permisos éticos o no. Y nada, seguir este plan y seguir aprendiendo. Luego os hablarán de números, yo no he hablado de números, pero somos de ciencias. Perdón. No hagáis lo que he hecho yo de pasaros del tiempo. Perdón. Vale. Hola. Ah, vale. Bueno, muchas gracias, Miquel, por la charla. Y nada, ahora pasamos a la ronda de preguntas. No sé si alguien quiere preguntar algo. A lo mejor, como es la primera charla ahora, la gente está tímida. Kaixo, Miquel, eskerrik asko. Cuando mencionabas, bueno, cuando escribías ya sé que no es tu área, pero igual me puedes decir algo sobre el efecto de lectura, cuando mencionabas los métodos fonológicos y tú, bueno, diseñas tu experimento en base a una tarea de lectura. Quería saber, o no sé si me podrías decir algo de cómo podemos evitar este reading effect A ver, reading, claro, es una tarea de lectura, o sea, van a basar, el proceso para crear el output lingüístico va a ser basado en, primero transformar grafema a fonema, entonces es diferente a si estás describiendo cosas o nombrando dibujos. Si quieres algo un poquito más natural, yo creo que es más natural pues describir dibujos, pero muchas veces el tipo de output lingüístico que tú estás buscando no lo puedes elicitar con dibujos. Entonces, bueno, pues la lectura en principio, el output lingüístico yo diría que es bastante parecido al... Entonces, lo que sí que te recomendaría es que tengas varias... no sé si quieres elicitar la palabra mesa y quieres medir la E, el tipo de E que están produciendo, pues que lo tengas en diferentes contextos y en varias repeticiones, para poder tener una muestra suficiente de poder hacer, yo qué sé, promedios de las diferentes veces que lo han producido.
O sea, cuantos más observaciones tengas de lo que quieras medir, mejor. Y si lo puedes variar un poco, que no sea decir mesa, 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 leerlo 3, 4 veces, porque también hay efectos de orden. Si tú estás diciendo la misma palabra varias veces, va a ir cambiando un poco la manera en que lo dices. La vas diciendo más rápido, cosas así. Entonces, intenta ponerlo en un contexto que sea pues más o menos natural, o en oraciones o cosas así. Depende de lo que estés mirando, pero... Eskerrik asko. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta que quiera hacer? ¿No? Vale, pues nada, es que ricasco, Mikel, por la charla. Gracias, Suey. Y nada, ahora vamos a la pausa para el café y luego ya empezamos con las sesiones paralelas.